me confirmen si por ahí me pueden escuchar con claridad para poder iniciar la sesión. Listo, estimados. Gracias, Renzo. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 6, investigación de accidentes e incidentes. ¿Ok? En esta sesión vamos a tratar y a recapitular algunos puntos que ya hemos visto anteriormente en la normativa y que vamos a referenciar como parte introductora también del curso del día de hoy. Y vamos a ver algunos casos que han pasado en nuestro país, ¿no? Que hacen referencia a los accidentes que hemos tenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener un caso de descarga eléctrica que generó la clausura del local de McDonald's en Independencia, en Lima, ¿no? Aquí claramente no se evaluó este riesgo, no se disminuyó este riesgo de la descarga eléctrica que ocasionaba este equipo, ¿no? Según lo que mencionaban, pues todos los trabajadores sabían que este equipo descargaba electricidad, ¿no? A quien lo manipulaba, y por ahí las personas nuevas no conocían sobre ello, ¿no? Entonces esta condición insegura finalmente no se solucionó hasta que pues se dio el accidente de trabajo, ¿no? Entonces siempre el tema de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo vienen a ser importantes justamente también por estos motivos, ¿no? Para poder pues indagar acerca de los actos y condiciones inseguras que podemos ver en el área de trabajo. Aquí vamos a tener otro, ¿no? De la SUNAFIL. SUNAFIL paraliza 2 obras de construcción en la región Loreto por exponer a 44 trabajadores a riesgo grave e inminente, ¿no? En el sector construcción vamos a tener, pues, trabajos en altura, en caliente, ¿no? Y que por aquí, pues, son catalogados como trabajos de alto riesgo, ¿no? Y que si vamos a tener un accidente, puede, pues, tener como consecuencia la muerte, ¿no? Un accidente mortal en la zona de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues la paralización de la obra, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la presencia de este ente fiscalizador, que vendría a ser el Estado, ¿no? El organismo, en este caso SUNAFIL, que viene a realizar estas inspecciones en los lugares de trabajo para poder definir que realmente se estén cumpliendo estos controles, ¿no? A los riesgos y para disminución de los riesgos, ¿no? Encontrados para cada peligro de las actividades de los trabajadores. Aquí vamos a tener otro caso. SUNAFIL paraliza trabajos en plantaciones de palma de aceite por exponer a 191 trabajadores a riesgos biológicos y físicos, ¿no? Entonces hablamos de un número, ¿no? Grande de personas que han estado expuestas, y pues dentro del IPARC tampoco se consideró estos riesgos biológicos y físicos, ¿no? Que era parte de lo que habíamos revisado dentro de la sesión del IPARC. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que buscar, o los tipos de riesgos dentro de nuestra zona de trabajo, ¿no? Aquí estábamos trabajándolo como peligros, ¿no? Pero finalmente, pues, ya viene a ser, pues, la consecuencia, la exposición, ¿no? Que tan expuestos estén catalogados como riesgos. ¿Y qué nos menciona este caso, no? Que el recorrido de los inspectores, en este recorrido, observaron que los trabajadores estaban expuestos a riesgos biológicos por encontrarse expuestos a mordeduras y picaduras de animales, y como consecuencia podrían contraer enfermedades como el dengue y fiebre amarilla. También se encontraron riesgos físicos como alta radiación solar a la que están expuestos por sus labores de campo, y riesgos ergonómicos, pues durante la jornada de 8 horas los trabajadores no tienen lugar para realizar pausas, y a ello se suma que no cuentan con servicios higiénicos en las parcelas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Que no se ha identificado pues este riesgo biológico, ¿no? Por ahí el control hubiera sido pues colocarle las vacunas adecuadas o los OPPs adecuados, ¿no? Para evitar pues el ingreso de este mosquito. Adicional, el protector solar para la alta radiación solar. Los riesgos ergonómicos, establecer pues lugares o un lugar como campamento para poder realizar estas pausas activas, ¿no? Lugar de descanso de los trabajadores, así como los servicios higiénicos también, ¿no? Entonces, las condiciones de vida dignas que se tienen que dar es uno de los principios de la ley 29783, ¿no? Y aquí vemos que no se ha seguido ello y por tanto pues se paralizaron los trabajos. Otro caso, SUNAFIL concluye investigaciones por fallecimiento, lesiones graves de un trabajador de la empresa Supermercados Peruanos, ¿no? De Plaza Vea. ¿Qué es lo que menciona? Que la empresa no cuenta con estándares de seguridad, o no contó con estándares de seguridad que eviten la existencia de instalaciones eléctricas inseguros,
todo a vez que no contaba con ningún interruptor eléctrico que hubiera permitido cortar el flujo de energía al área donde se produjo el accidente. La empresa no entregó equipos adecuados, ¿no? Los EPPs adecuados a los trabajadores con relación a los peligros y riesgos que presentan en la actividad de verificación del horno microondas. La empresa no capacitó a los trabajadores en la labor de verificación del horno microondas, ni sobre los riesgos de las instalaciones eléctricas y medidas de protección y prevención aplicable a tales riesgos. La empresa no identificó en su matriz IPRC los peligros para la seguridad y salud al realizar la verificación del horno microondas. Asimismo, no evaluó los riesgos ni identificó las medidas de control. La empresa no acreditó contar con sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control para una adecuada gestión de riesgos y evitar la exposición a los trabajadores de peligros y riesgos, ¿no? Entonces, en cada uno de los temas que hemos ido trabajando, ¿no? Hemos visto pues el tema de la implementación del sistema de gestión de la ley 29783, y aquí vamos a tener este programa de capacitaciones, las inducciones obligatorias al personal, ¿no? Entonces aquí a este personal, dentro de sus actividades estaba la ejecución de la verificación del horno, y no se tenía un procedimiento de trabajo, ¿no? Y si no se hubiera tenido pues un procedimiento de trabajo, como mínimo debió de haber estado detallado en este IPRC, y aquí se debió de haber seguido los controles establecidos, ¿no? Para poder ejecutar esta actividad. Y según lo que SUNAFIL encontró, tampoco se había detallado este peligro dentro del IPRC, ¿no? Por tanto, no había control, no habían capacitaciones, ya, si no hubiera sido por ahí en el tema del microondas propiamente dicho, tampoco habían riesgos eléctricos, ¿no? Y finalmente, pues, se multa con 860.000 soles por haber incumplido estas normas o lo que nos menciona la normativa en materias de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y las multas se proponen y aplican en función al riesgo de la empresa, infracciones advertidas y al número de trabajadores afectados. Es según el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Aquí vamos a tener también otro caso. SUNAFIL investiga muerte de un trabajador en empresa ubicada en San Martín de Porres. Investigación comprenderá el análisis del contrato, capacitación en seguridad, uso de indumentaria, entre otros factores, ¿no? Entonces, que es justamente lo que ellos revisan dentro de las inspecciones, y así sea pues en cartas inductivas o relativo a temas de accidentes de trabajo, ¿no? SUNAFIL recopila esta información. El tema de inducciones al personal, capacitaciones al personal, si se ha realizado la inducción del IPRC, por aquí se hubiera sido pues en términos generales este documento donde el trabajador firmó de que se ha realizado o ha recibido la capacitación de este IPRC, ¿no? Que son los peligros a los que está expuesto y los controles para poder disminuir estos riesgos, ¿no? Ya, si por aquí no estaba de forma explícita, no el punto del tema a tratar, si bien es cierto, dentro de este IPRC lo podemos encontrar, ¿no? Pero como en el caso de supermercados no se halló, entonces aquí ya nos encontramos frente a un problema. Recordemos que para el IPRC se tiene que contemplar las actividades rutinarias y no rutinarias también, y en caso de emergencias también, ¿no? Para poder tener todas esas consideraciones dentro de la elaboración de nuestro IPRC. Por aquí quizá el mantenimiento del horno no era una actividad rutinaria, sino no rutinaria, se realizaba una vez al mes, por ejemplo, y no lo consideraron dentro del IPRC, ¿no? Y esto es un error. Se deben, por eso, pues, o se debe tener la participación de los trabajadores en esta elaboración, y la importancia de ese documento, ¿no? De que estos trabajadores participen en la elaboración y plasmar la realidad de las actividades rutinarias y no rutinarias que ejecutan. Vamos a ver otro caso, SUNAFIL, el superintendente de SUNAFIL, donde llega al distrito de Comas, donde falleció un obrero venezolano. Aquí vamos a tener también, ¿no? Probablemente tampoco se hayan evaluado los riesgos en esta organización, y finalmente pues se realiza o se naturaliza este accidente. En muchas organizaciones no llega pues SUNAFIL a realizar una inspección de todos los accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Y finalmente pues realmente no se ha tenido este análisis real de peligros a los que están expuestos los trabajadores,
¿no? Pero pues poco a poco SUNAFIL, mediante cartas inductivas, viene solicitando información. Lo sé porque en algunas organizaciones en las que he trabajado han habido por ahí algunos accidentes, ¿no? Y SUNAFIL ha pedido información, incluso de accidentes pues que habían estado hace 5 o 6 meses, se pedía información relativa en cada uno de los puntos que ustedes por ahí han mencionado que no se cumplió en estas organizaciones, ¿no? Las capacitaciones, inducciones, los procedimientos estándares de trabajo. Por ahí vamos a tener también el tema de el IPRC, ¿no? En algunos casos también el reglamento, fotos de la zona de trabajo, ¿no? Para que ellos determinen si amerita una inspección presencial también en esta zona de trabajo. Listo, entonces vamos a ver el por qué investigar estos accidentes. No, el objetivo es responder a las interrogantes, qué ocurrió, por qué ocurrió, para identificar las causas que lo ocasionan y evitar que se repita, ¿no? Definitivamente, esta investigación de accidentes nos va a ayudar a poder definir cuál es la causa que ha ocasionado este accidente o incidente también y finalmente, pues, definir las acciones correctivas que correspondan, ¿no? Para poder evitar la recurrencia de este accidente. En el marco normativo vamos a tener la ley 29783, ¿no? Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la ley 30222, el decreto supremo 005, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el decreto supremo 010-2014, reglamento de la ley 30222 y la resolución ministerial 050-2013, donde vamos a tener estos formatos referenciales que los vamos a revisar también en esta clase. ¿Ok? Vamos a retomar lo que revisamos en la primera clase, los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos visto por acá dentro de la estructura? El principio de responsabilidad, ¿no? El empleador es responsable de toda la parte legal, financiera, en caso de algún accidente de trabajo, ¿no? En caso de omisión, de incumplimientos en la normativa vigente. Y en el principio de atención integral de la salud vamos a tener que pues el empleador también es responsable de poder realizar o hacerse cargo de la atención del trabajador desde el accidente hasta que pueda reincorporarse al centro de trabajo, ¿no? Hacer la reinserción laboral o también pues que este trabajador pueda ubicarse en otra posición, ¿no? Hasta que logre su completa recuperación sin menoscabar sus derechos en temas de sueldo, horarios, por ahí, etcétera, u otros beneficios que haya podido tener ese trabajador. ¿Listo? Entonces, esto es importante, ¿no? Recordar, y esta investigación de accidentes, pues, también está, pues, relacionado con estos principios, porque aquí, en caso sucedan estos accidentes, vamos a llamar este principio de responsabilidad, ¿no? Por aquí en caso el empleador, perdón, no haya implementado correctamente su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, va a haber un tema de multas, un tema legal que también podría tener responsabilidad este empleador y de igual forma, ¿no? De naturalizarse este accidente, va a tener que hacerse cargo de toda la atención del trabajador, ¿no? En algunos casos, en algunas empresas también se da la situación de que el empleador no se hace responsable, ¿no? Porque por aquí encuentra que culpa ha sido del trabajador, la ley no menciona ello, entonces por ahí eso ya se va a dar pues en el tema de la investigación del accidente, pero de igual forma está este principio integral de la salud, ¿no? Que el empleador se hace responsable y tiene que generar esta cultura de seguridad y salud en el trabajo en la organización para que pues todos los trabajadores cumplan, ¿no? Estos procedimientos de trabajo, colocarse correctamente sus EPPs, entre otras, y si no, pues poder colocar dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo las sanciones correspondientes a esos incumplimientos, ¿no? Y en el caso, no les había comentado, me parece, anteriormente, que en una organización, en el caso de no seguir los procedimientos, protocolos y uso de EPPs al realizar actividades de altos riesgos, el trabajador era despedido de forma inmediata, no era una causal de despido, porque ponía en riesgo su vida, ¿no? Entonces, por aquí, pese a que la organización lo ha capacitado, le ha dado las inducciones correspondientes, las capacitaciones, procedimientos de trabajo, formatos que debe llenar,
¿no? Y por aquí no espera el llenado del ATS ni el permiso de trabajo seguro que lo realiza pues el supervisor, y se puede lanzar a realizar esta actividad de alto riesgo sin considerar esto preliminar, ¿no? Por ahorrar tiempo, y al final pues puede ser despedido de la organización, ¿no? Depende de cómo lo plasmen dentro de este documento. El artículo 53, vamos a tener en la ley 29783 la indemnización por daños a la salud en el trabajo. El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar indemnización a las víctimas, ¿no? Esto en caso se haya determinado pues que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no ha sido robusto dentro de esta investigación de accidentes, ¿no? Y por ello pues se ha ocasionado este accidente de trabajo. O a sus derechohabientes, ¿no? De los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, en el caso en que, producto de la vía inspectiva, se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago respectivo, ¿no? Entonces ellos van a definir cuál es el pago que se va a realizar a este trabajador en caso de alguna indemnización. En el artículo 76, adecuación del trabajo al puesto de trabajo, del trabajador al puesto de trabajo, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menor riesgo para su integridad y salud, ¿no? Sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. En el artículo 79, obligaciones del trabajador, cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes y de las enfermedades, reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente o enfermedad profesional, ¿no? También, dentro de esta parte de la investigación de los accidentes, estas van a ser las obligaciones de los trabajadores, ¿no? En caso haya sido pues una persona que se encontró cerca al accidente, no puede brindar una declaración jurada, no en forma de manifiesto, para poder mencionar qué fue lo que observó y que finalmente pues ocasionó el accidente, ¿no? Y aquí vamos a ver modelos donde podemos utilizarlo para poder recopilar, perdón, esta información de los trabajadores que brindan estas manifestaciones. El artículo 82, deber de información ante el sector trabajo. Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente: incidente de trabajo mortal, accidente de trabajo mortal, los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores, cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. Vamos a tener el reporte de la información con labores bajo tercerización. La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, contratistas y subcontratistas, así como empresas de servicio o subcontratistas, y toda institución de intermediación de provisión de mano de obra es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales bajo responsabilidad, ¿no? El empleador es el responsable de, pues, asumir y de realizar estas declaraciones ante el Ministerio de Trabajo. Vamos a tener registro en caso de pluralidad de afectados, ¿no? Como cuando un mismo suceso causa lesiones a más de un trabajador, debe consignarse un registro de accidente por cada trabajador. Vamos a revisar los registros de los accidentes y aquí no vamos a poner pues el nombre de trabajador, coma, el nombre del otro trabajador, ¿no? Vamos a tener pues un formato por cada trabajador, que puede ser una situación diferente. Por aquí, uno de los trabajadores, no, al realizar por ahí un acto inseguro, no sigue un procedimiento o la condición insegura, le ocasiona el accidente, pues, y como consecuencia, un compañero cercano finalmente pues resulta también lesionado, ¿no? Y las situaciones son diferentes, por tanto se debe evaluar dentro de este registro también de forma diferente. Vamos a tener en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: el registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años y los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al
donde se debe registrar este accidente de trabajo, ¿ok? Vamos a tener también dentro de estos accidentes de trabajo, ¿no? Incidentes de trabajo, un decreto supremo importante, la 00398 SA, donde se aprueban las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Es obligatorio para todas las organizaciones que trabajan o realicen trabajos de alto riesgo contar con un SCTR, ¿no? O seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Y aquí es importante no involucrar, en este caso, a todas las personas que estén bajo la supervisión del empleador. Por aquí, si no todas están en planillas igual, ¿no? Si realizan actividades como terceros y contratados de forma individual, también podrían incluirse dentro de este SCTR, ¿no? Depende, pues, del número de trabajadores de la empresa, puede oscilar probablemente entre 17 a más, ¿no? Dependiendo, pero igual sigue siendo un monto pues considerablemente bajo a que si se suscita un accidente se tenga que cubrir con todos los gastos, ¿no? Y adicional es obligatorio, ¿ok? Para aquellas empresas que realizan actividades de bajo riesgo, no. ¿Y qué es lo que se asegura la normativa con ello? Que estos trabajadores no tengan una atención integral de la salud, ¿no? Con este pago del SSTR que realiza el empleador. Aquellos trabajadores que pues están expuestos a un riesgo alto en sus actividades diarias. Y aquí vamos a ver un tema importante, ¿cuáles no constituyen un accidente de trabajo? Ya pueden ser accidentes, pero no accidentes de trabajo. El que se produce en el trayecto de ida y retorno del trabajo, aunque el transporte se haya realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para tal efecto, que normalmente es lo que ocurre, ¿no? Vamos a tener por aquí estos buses, ¿no? Que contratan, o movilidad que contrata la organización, y si ocurre un accidente, ya no va a ser responsabilidad, pues, del empleador, o trabajarlo como un accidente de trabajo, ¿no? Por aquí, pues, va a ser, pues, o van a ser tratados mediante el SOAS, o el seguro que cuente este vehículo. El provocado intencional por el propio trabajador, ¿no? O por su participación en riñas o peleas u otra acción ilegal, ¿no? Provocado intencionalmente por el propio trabajador, sabiendo que debe utilizar los EPPs adecuados, no lo utiliza, sabiendo que por aquí tiene que seguir correctamente los protocolos de trabajo, porque podría tener un accidente, lo ejecuta de tal forma que incumple las normativas y los procedimientos establecidos por la organización. Peleas, ¿no? Que se pueden pelear entre compañeros u otra acción ilegal que realice este trabajador. El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador, ¿no? Aquí vamos a tener incumplimientos, ¿no? A las órdenes dadas por parte del empleador. El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, no puede ser en las mismas instalaciones de la organización, pero si pues están jugando fulbito o vole y alguien se lesiona, eso no es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces se tiene que llevar o tratarse como un accidente normal, ¿no? Y poder ir al seguro, ¿no? Al de salud o al hospital para que pueda ser atendido, ¿no? Ya que si es una empresa de alto riesgo y se cuenta con el SCTR, no se va a poder atender dentro de este seguro porque no es o no es considerado un accidente de trabajo. Que se produzcan dentro de la jornada laboral, incluso dentro del ambiente o el centro de trabajo, ¿no? Que era lo que les comentaba. Aquí vamos a tener el que sobrevenga durante los permisos, licencias o vacaciones, ¿no? Cuando pues se está realizando o gozando sus vacaciones al personal, licencias con goce de haber que se le puede dar al trabajador, permisos por un tema personal, tampoco puede considerarse como un accidente de trabajo. Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas, o estupefacientes por parte del asegurado, ¿no? Por aquí el tema de alcohol, drogas, ¿no? Y se generó un accidente por este estado en el que se encontraba el trabajador, tampoco es considerado un accidente de trabajo. Los que se produzcan en caso de una guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o fuera del Perú, motín, conmoción contra el orden público o terrorismo,
¿no? Entonces, en el caso de motines, ¿no? Que se puedan realizar cerca a la organización, que entren pues a la organización a realizar pues un tema de motines públicos que alteren el orden dentro de la organización, también pues no son considerados un accidente de trabajo. Los que se produzcan por efectos de terremotos, maremotos, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza, ¿no? Los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear, eh, pues por o por efecto de cualquier combustión de cualquier combustible nuclear, ¿no? Que no haya sido ocasionado pues dentro de la organización, definitivamente. Listo. Entonces, dentro del SCTR o de este Decreto Supremo 003/98 SA, nos van a mencionar cuáles puntos no van a ser considerados accidentes de trabajo. Hay que tenerlo claro porque por ahí nosotros podemos decir, bueno, estamos dentro de la instalación, ¿no? Y estamos realizando una actividad recreativa y una persona se cortó, se lesionó, hay que llevarla al SCTR. ¿No? Entonces, cuando se realice pues esta investigación de accidente, ¿qué estaba haciendo? Bueno, la persona estaba jugando vóley, ¿no? Porque estábamos en una actividad recreativa de la organización. El seguro no lo va a querer atender a esta persona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Si se ha realizado en el traslado de ida y vuelta a su casa también el trabajador de la organización, tampoco, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente porque tenemos que en la organización definir cuáles son realmente los accidentes de trabajo, cuáles no son considerados accidentes de trabajo y cuáles van a ser enfermedades comunes, porque puede darse el caso de que una persona pues sufra de asma, ¿no? Y le da pues a asma en el trabajo, ¿no? Esta persona no puede irse a atender tampoco en el seguro, ¿no? Tiene que ser trasladada a el hospital, ¿no? Para que puedan atender la enfermedad común que tiene. Tema de gripe, desmayos, ¿no? Situaciones ya de la persona internas, ¿no? Enfermedades comunes que pueda tener, ¿no? Pues como consecuencia de haber realizado una actividad dentro de la organización o bajo órdenes del empleador. Accidente de trabajo, y vamos a ver los conceptos, ¿ok? Accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo autoridad y aún fuera de lugar y horas de trabajo, ¿no? Y aquí tenemos claro este concepto de accidentes de trabajo, que viene a ser pues todo suceso repentino que por causa u ocasión de trabajo y que produzca una lesión orgánica en el trabajador o perturbación funcional, invalidez o la muerte. ¿Ok? Entonces, esto ya es considerado ya como un accidente de trabajo. Incluso si es que no se encuentra el trabajador dentro de las instalaciones, pero si estaba haciendo pues un mandato por parte del empleador y por aquí se suscita pues un accidente o este trabajador sufre alguna lesión, es considerado también como un accidente de trabajo porque es orden expresa del supervisor o de la jefatura correspondiente. El incidente es el suceso acaecido en el curso del trabajo, en relación con el trabajo, en que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que solamente requieren primeros auxilios, no un corte muy pequeñito que pues se haya podido realizar en la mano, ¿no? Pero que pudo haber sido grave, sí, ¿no? Pero pues se pudo retirar su mano a tiempo y finalmente fue un corte muy leve, ¿no? Entonces solamente se realiza los primeros auxilios y no es considerado como un accidente de trabajo, sino como un incidente, ¿no? Que una persona pues haya sufrido un pequeño tropezón, ¿no? Que no haya moretones, ni una fractura, por ahí se haya doblado el tobillo, etcétera, no vamos a tener un incidente de trabajo. Ok, listo. Y el otro concepto de incidentes de trabajo es pues ya
aquellos que pudieron haber sido accidentes, pero que finalmente no se naturaliza este accidente, ¿no? Entonces vamos a tener como, por ejemplo, una persona casi se tropieza, casi le cae una carga suspendida, ¿no? Pero finalmente no le ocasionó ninguna lesión a esta persona, ¿no? Pero si hubiera estado pues un poco más cerca, le hubiera caído en esta persona en la cabeza, ¿no? Y hubiera pues sufrido un accidente de trabajo, ¿no? Entonces aquí igual esto se tiene que analizar, que investigar cuáles han sido las causas, poner acciones para que estos incidentes no se naturalicen en accidentes de trabajo. Otras definiciones, ¿no? Dentro de este accidente, total temporal, cuando la lesión en el accidentado causa la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorga un tratamiento médico hasta su plena recuperación, parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro, órgano o las funciones del mismo, total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional y se considera a partir de la pérdida del dedo meñique, ¿ok? Un total temporal. Y el accidente mortal, sucesos cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los tipos de accidentes, ya que vamos a ver por ahí más adelante en los formatos. Y aquí vamos a tener que marcar dentro de este formato y de la investigación del accidente qué tipo de accidente ha sido el que ha sufrido el trabajador. Entonces, aquí vamos a revisar estos conceptos previamente para poder marcar correctamente qué es lo que ha ocurrido. Listo, aquí vamos a tener las obligaciones de comunicación, ¿no? E investigación, obligaciones de investigar, que es lo que el empleador tiene obligado a investigar: accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, los incidentes. La finalidad es verificar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes, determinar si es necesario modificarlos, ¿no? De igual forma, tiene la obligación de comunicar estos accidentes de trabajo, enfermedades e incidentes, con la finalidad de corroborar la eficacia de las disposiciones de registro y notificación de accidentes, incidentes y enfermedades. La notificación del accidente de trabajo, como lo habíamos visto en una de las diapositivas anteriores, es a cargo del empleador dentro de las 24 horas posterior a este accidente mortal, ¿no? Y un incidente peligroso. Los accidentes de trabajo, ¿no? Ya que no son mortales, ¿no? Estos van a ser notificados por el centro médico asistencial o las clínicas donde finalmente se realiza la atención del trabajador hasta el último día hábil del mes siguiente de transcurrido, ¿no? Entonces, por aquí ustedes se pueden preguntar, ¿no? Me llegó una carta de SUNAFIL por un accidente de un trabajador, pero no entiendo cómo SUNAFIL tiene esta información, ¿no? Y les puede llegar la carta de información pues 5 meses después de haber ocurrido este suceso. Y es porque este centro médico asistencial o clínica reporta, ¿no? Todas esto al Ministerio de Trabajo, estos accidentes que se han suscitado en la organización. Entonces, aquí es ya donde se tiene la información, ¿no? Y ya vienen a solicitar pues esta investigación de accidentes con todos los formatos correspondientes, los manifiestos, etcétera, que se hayan podido contemplar dentro de esta investigación. Enfermedades ocupacionales, también por el centro médico asistencial o por la clínica, son notificados dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico del trabajador. En los accidentes de trabajo vamos a tener investigaciones y procedimientos de inspección. Lo vamos a ver un poco más detallado también a continuación. Vamos a tener causas inmediatas, ¿no? Actos inseguros, condiciones inseguros, causas básicas que vienen a ser los factores personales o factores del trabajo, ¿no? Aquí en factores personales vamos a tener por aquí la migraña, la desmotivación en el trabajo, el cansancio, y en los factores del trabajo ya vamos a tener el número de horas trabajadas, condiciones por ahí no adecuadas para el trabajo, ¿no? Entre otros puntos. ¿Y por qué vamos a investigar? La investigación de accidentes de trabajo nos va a permitir identificar los factores de riesgo en la organización.
las causas inmediatas, autos y condiciones subestándar, las causas básicas y cualquier diferencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción preventiva o correctiva pertinente. Dentro del artículo 42 vamos a tener que la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad debe identificar o debe permitir identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas, las causas básicas y las diferencias. En el artículo 92, quien investiga es el empleador. Recordemos las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Él es quien comunica también al empleador en caso de un accidente mortal e inicia la investigación del accidente mortal, ¿no? En conjunto con el empleador. De igual forma, ¿no? En este caso de un accidente, ¿no? También el empleador, conjuntamente con este comité, debe realizar esta investigación de accidentes, ¿no? Recordemos que también debemos considerar a los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Esta investigación debe ser comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan investigaciones de los accidentes mortales con la participación de los representantes de los trabajadores, ¿no? Los del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o de las organizaciones sindicales de trabajadores. Las acciones que vamos a tomar en caso de un accidente de trabajo pueden ser inmediatas, ¿no? Por ejemplo, la atención de primeros auxilios, ¿no? Y aquí ya van a entrar a tallar, pues, estos brigadistas o las personas que estén capacitadas en primeros auxilios, que puedan brindar esta rápida atención o primera atención al trabajador que haya sufrido algún accidente. El proceso de investigación, ¿no? Iniciar este proceso de investigación de accidentes y la notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los pasos, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de los pasos que se siguen en caso de que hayamos tenido un accidente y ya debemos realizar esta investigación. Llamar o reunir a las personas necesarias para llevar a cabo la investigación y llevar el kit de investigación. En un momento vamos a ver de qué va a estar compuesto este kit de investigación. Asegurar el área donde ocurrió la lesión y preservar el área de trabajo tratando de no alterarlo. Identificar y reunir testigos del accidente, entrevistar al trabajador involucrado en caso pueda brindar su manifestación. Por aquí, en caso no pueda brindar su manifestación, pues ya va a ser ver que otro trabajador que haya estado cerca de este accidente, pues pueda brindar su manifestación. Entrevista a los testigos, no pueda brindar este caso o la manifestación de testigo. Documentar la escena a través de fotos o videos. Completar el informe de investigación incluyendo la determinación de lo que causó el accidente y en qué medidas correctivas se adoptarán para prevenir las recurrencias. Utilizar los resultados para mejorar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el seguimiento de las medidas correctivas para garantizar su implementación. Y este kit de investigación puede incluir formatos, formularios de entrevista, ¿no? Estos formatos dentro de esta guía referencial, ¿no? Los formularios de las entrevistas también, barricadas, cintas, etiquetas de advertencia, candados, cámaras o videos, grabadora de voz o un celular, cinta métrica, linterna, recipientes para muestras, ¿no? Todo ello pues puede conformar este kit de investigación, depende de la naturaleza del accidente que se haya suscitado. Y dentro de estos modelos de la causa del accidente de trabajo, ¿no? Que puede ser pues una pérdida de la persona o una lesión en la persona, puede ser una lesión en la propiedad o en el proceso o en alguna maquinaria o equipo también, vamos a tener pues que investigar desde la pérdida, ¿no? ¿Cuál ha sido el incidente? ¿Cuál es el contacto con energía o sustancia peligrosa? Las causas inmediatas, aptos subestándar, condiciones subestándar, causas básicas, factores personales, factores de trabajo, falta de control, programas inadecuados que pueden tener en la organización, estándares inadecuados y cumplimiento inadecuado. Dentro de estas causas inmediatas vamos a tener aquí algunos ejemplos, ¿ok? Acto subestándar, violación de un procedimiento aceptado como seguro. No, esto es, pues,
No operar o operar sin autorización, usar un equipo defectuoso, no usar EPPs, operar a velocidad inadecuada el equipo, no respetar la señalización, levantar cargas incorrectamente, previamente habiéndole realizado la capacitación pertinente de ergonomía, abuso de alcohol y drogas, adoptar una posición incorrecta, no ergonómicamente incorrecta, ubicar objetos inadecuadamente que causa pues desorden en la organización. Condiciones subestándar, condición mecánica o física que puede causar una pérdida, ¿no? O equipos en mal estado, protecciones inadecuadas, ¿no? Las guardas de seguridad inadecuadas, falta de orden y limpieza, ruido excesivo también, gases, polvo sobre los límites máximos permisibles, materiales en mal estado, señalización insuficiente también es una condición subestándar, iluminación, ventilación inadecuada, un peligro de incendio también, ¿no? Donde vamos a tener por aquí a materiales que podrían generar alguna chispa y finalmente pues traer un incendio en la organización. Las causas básicas, vamos a tener factores personales y de trabajo. Ejemplos de factores personales, como habíamos visto, falta de motivación, falta de conocimiento, falta de habilidad, estrés físico y psicológico, estrés mental y psicológico, capacidad física y fisiológica inadecuada, capacidad mental y psicológica inadecuada y falta de motivación. Factores de trabajo, problemas de liderazgo y supervisión, ingeniería inadecuada, ¿no? De los equipos, por aquí algunos también obsoletos o que le han hecho modificaciones y cambios, pero que el equipo pues es una condición insegura también. Adquisiciones inapropiadas, mantenimientos deficientes, estándares de trabajo deficientes, uso y desgaste normal, abuso y mal uso de los equipos, ¿no? Estos vendrían a ser pues los factores de trabajo. La falta de control, evaluación de los riesgos, seguimiento de las acciones correctivas, planificación de la prevención, auditorías, control de la documentación, registros de datos e información. Y aquí vamos a tener, pues, cuáles vendrían a ser los ejemplos de faltas de control que por ahí no se tenga en la organización. Y es una causa. No tengo mis procedimientos, no he evaluado los riesgos correctamente, no he realizado auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no hay un buen control de la documentación, no hay registro de datos ni de información. Específicos, evaluación continua de los riesgos, no continua de los riesgos, inspecciones de seguridad, investigación de accidentes, formación e información para el control de la salud en el trabajo, uso de equipos de protección, preparación ante emergencias y comunicación. ¿No? Estos vamos a tener los que podrían catalogarse como faltas de control específicos en una organización. Los métodos de investigación de accidentes de trabajo, vamos a tener el informe de la investigación, ¿no? Y se debe elaborar pues un informe claro donde consten las causas del accidente, sus consecuencias en cuanto a daños a trabajadores, los costos directos e indirectos que pueden producir o que pueden ser producidos por el accidente, las medidas correctivas o implementación de nuevas normas de seguridad tendientes a evitar un accidente de la misma naturaleza. No difundir a todos los trabajadores de la organización para alertar al personal y promover la seguridad y la importancia de la prevención y finalmente archivar este informe. ¿No? Entonces, aquí es importante que este informe de investigación sea muy completo, ¿no? Y aquí vayamos a tener, pues, como modelo, ¿no? Seguir estos puntos, por ahí si hay alguna otra metodología también, pero lo esencial pues es tener las causas del accidente para poder establecer cuáles van a ser las acciones. El tema de los costos directos e indirectos también es importante, ¿no? Porque aquí ya va a haber la alta dirección, todos los costos que por ahí no se visualizan o no se tienen muy claros para la organización, pero que finalmente se pierden, ¿no? Y que se generan a raíz de un accidente de trabajo. Vamos a ver algunos de los formatos, ¿ok? Voy a abrirlos para que ustedes por acá también lo puedan revisar. ¿Listo? Listo. Ok, aquí vamos a tener este registro de accidentes de trabajo. A ver, está cargando un ratito.
es el mismo que vamos a visualizar aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener la descripción de los hechos, no escribir información subjetiva, que nosotros asumimos que haya pasado, pudo tropezarse con esto, pero que no sabemos si realmente es lo que ocurrió, ¿no? Y que no puede ser comprobado, no hay que colocarlo. Se puede adjuntar la declaración del afectado sobre el accidente, la declaración de testigos, procedimientos, planos, registros y otros que ayuden a la investigación. En la descripción de las causas que originaron el accidente, pueden adoptar el modelo de determinación de causas o el que mejor se adapte a sus características y se debe adjuntar el presente informe o el formato, el desarrollo de la misma. Listo, acá, a ver, lo voy a agrandar un poquito. Listo. Aquí yo voy a tener este registro de accidentes de trabajo, ¿no? Aquí voy a tener la 050-2013 como formato referencial para poder llenar esta información. Ya aquí dentro de estos modelos referenciales vamos a tener la información mínima. Ahora, sobre ello, me parece que antes también les había comentado, tú puedes adicionar información, pero no podemos quitar información del formato. Porque supongamos que Sunafil te pida, ¿no?, los registros de un accidente y no encuentra información relevante para ellos, van a solicitar que no se ha seguido estos formatos referenciales, que la normativa lo exige, o que tiene que tenerse como información mínima, y por aquí pues se tiene que realizar una actualización de registro, difusión, volver a plasmar esta investigación dentro de este registro, y en caso no se dé de esa manera, pues les pueden multar por no haber seguido estos modelos de los registros, ya con la información mínima que se debe contener en cada uno de ellos. Listo, voy a tener aquí la razón social de la organización, ¿ok? Vamos a tener el RUT del empleador principal, el domicilio, la actividad económica y el número de trabajadores en el centro laboral. Es importante responder todas las preguntas, ¿ok? De igual forma aquí, el número de afiliados al SSTR, es decir, aquellos trabajadores que están expuestos a altos riesgos, los no afiliados al SSTR y el nombre de la aseguradora, ¿no? Que puede ser Pacífico, March u otro broker que pueda tener la organización como aseguradora. Vamos a tener también, en caso de que haya sido un accidente por intermediación o de un contratista, de igual forma, aquí vamos a tener la razón social del contratista, el RUC del contratista, ese del evento, número de trabajadores, de igual forma el tema del SSTR, ¿ok? Número de trabajadores afiliados, no afiliados y el nombre de la aseguradora. Y vamos a ir a este punto, ¿no? Donde vamos a ver los datos del trabajador. Aquí vamos a colocar apellidos, nombres del trabajador, el DNI, la edad, el área, puesto de trabajo, antigüedad en empleo. Aquí el puesto de trabajo hay que ver que sea el mismo que está declarado en la planilla del trabajador, ¿ok? Porque a veces por ahí puede haber problemas. Por ejemplo, si un mecánico eléctrico se denomina dentro de la planilla técnico mecánico eléctrico, pero aquí le ponen solamente mecánico, no se debe considerar el puesto de trabajo detallado en su contrato de trabajo, de igual forma en el PLAME, para evitar este tipo de situaciones. Antigüedad en el empleo, cuánto tiempo pues ha tenido antes de que se suscite este accidente, y aquí pues pueden tomar conclusiones, una FIL, no es información importante para ellos, porque puede ser que no se haya dado una adecuada inducción al personal, ¿no? Y aquí es muy probablemente que requiera hablar con esta persona para poder realizarle alguna entrevista y las consultas para ver si se ha realizado correctamente este proceso de trato fijo, indefinido, etcétera. Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo, ¿no? Que puede ser pues que la organización tenga 2 años, pero hacia atrás tiene ya experiencia en este puesto de trabajo, que puede ser de 4 o 5 años, también se debe colocar, apoyarse en recursos humanos para poder tener acceso a este legajo. El número de horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente. Aquí también es importante, ¿no? Porque supongamos que las personas trabajan solo de noche, ¿no? Y por ahí son madres de familia, entonces en el día no pueden descansar adecuadamente, ¿no? Y puede ocasionar un accidente también, ¿no? Esta falta de descanso de estas personas puede, pues,
quedarse dormida la persona, ¿no? Trabajando en una máquina y puede ocasionar un accidente, por supuesto, ¿no? Entonces se deben tomar las medidas adecuadas como la rotación en el turno noche, ¿no? Etcétera. El nombre y apellidos del supervisor inmediato, ¿no? Que tiene a cargo, pues, a este trabajador que ha tenido este accidente de trabajo. Y ya nos vamos a pasar a la parte de la investigación del accidente de trabajo, ¿no? Aquí vamos a tener la fecha y hora del accidente, la fecha de inicio de la investigación, debería ser pues ese mismo día de trabajo, el lugar exacto donde ocurrió el accidente, ¿no? La ubicación exacta donde ocurrió este accidente de trabajo. Y adicionalmente vamos a tener los tipos de accidente. Accidente leve es el que pues regresa la persona como máximo un día después de haberse suscitado este accidente leve, ¿no? Retorna a la organización a realizar sus actividades sin ningún inconveniente, ¿no? Solamente por ahí ese día, en las horas que le restan, es el descanso médico que va a tener y al día siguiente retorna a la organización, por eso es catalogado como un accidente leve. Un accidente incapacitante ya se va a dividir en total temporal, parcial permanente y total permanente, que es lo que nosotros habíamos revisado en los conceptos. Bueno, y si es un accidente mortal también, ¿no? Se marcaría en accidente mortal. En el caso, pues, de ser un accidente incapacitante, va a haber días de descanso médico, también se deben colocar acá y debe coincidir con el tiempo de descanso médico que tienen ellos en sus registros. El número de trabajadores afectados, si ha sido solo esa persona, sería pues una persona. La descripción del accidente de trabajo, aquí se debe colocar la información relevante a lo que ocurrió, lo tangible, lo que por ahí haya salido de estas manifestaciones de los trabajadores, ¿no? Y que hayan pues manifestaciones eh, que tengan sentido, ¿no? Que hablen lo mismo con que conversa la historia. Porque por aquí, en una organización nos pasó un accidente de trabajo, ¿no? De una persona pues que tenía amistades en su zona de trabajo, definitivamente, y no había utilizado correctamente los EPPs y nadie lo quería delatar, ¿no? Entonces, por aquí una persona nueva, ¿no? También estaba como testigo y menciona de que no había estado utilizando la careta de soldar, ¿no? Para realizar esta actividad de soldadura durante varias horas, ¿no? Lo que le ocasionó pues que una esquirla de este proceso de soldadura ingrese en su ojo y ocasiona el accidente de trabajo, ¿no? Pero lo extraño era que todos o los que ya habíamos tenido como respuesta de este manifiesto nos habían mencionado que no saben cómo se ha dado el accidente porque la persona ha estado con sus EPPs, ¿no? Entonces nosotros decíamos, qué extraño, pues cómo ha suscitado este accidente si ha tenido todo ese EPP correspondiente hasta que nos llegó esta manifestación. No, donde ya se menciona pues que realmente no había estado utilizando el EPP durante la jornada laboral adecuadamente, ¿no? Y por ello es que había ingresado esta esquirla en su ojo y finalmente pues se tuvo que llevar a la persona al SCTR y tuvo sus días de descanso médico, ¿no? Y catalogado como un accidente de trabajo. Pero aquí para poder pues definir cuáles van a ser las causas, no la teníamos muy clara, ¿no? Al tener esta de diferentes opiniones, ya luego nos mencionaron que, bueno, sí habían visto en algunos momentos que se había quitado la careta de soldar y que, bueno, no querían pues esto que lo despidan o que haya alguna situación contra él, ¿no? Contra la persona. Pero pues, ¿cuáles son las acciones que nosotros debemos tomar como organización en esta situación? No, en caso pues haya incumplimiento es que la organización no tiene una cultura de seguridad y salud en el trabajo sólida, por eso el personal pues no le importa utilizar los EPPs, no sabe la importancia de colocarse el EPP adecuadamente, los peligros a los que va a estar expuesto, etcétera, ¿no? Y finalmente pues se salta colocarse correctamente los EPPs y realiza sus actividades por facilidad o por la experiencia que tenga, no la persona. Entonces, aquí es importante pues contemplar esto, ¿no? Y que estas manifestaciones se comunica al personal que va a ser como una declaración jurada, ¿no? Y que se pueda brindar una información coherente también, ¿ok? Y que sea pues lo más rápido o lo más cercano al accidente de trabajo para poder tener esta información importante fresca en las personas y se puede realizar una correcta investigación de accidentes.
Aquí vamos a tener las causas, recordemos, básicas e inmediatas. En las básicas vamos a tener factor personal, factor trabajo. En causas inmediatas, condición subestándar, apto subestándar, y en faltas de control también habíamos visto los ejemplos. Dentro del formato que les han entregado vamos a tener una lista que está sacada de una tabla SCAP de los factores personales, factores de trabajo, condiciones subestándar y alto subestándar, que aquí vamos a tener como modelos y que podemos, pues, si encontramos no esta causa aquí, colocarla dentro de la cara número 1. ¿Ok? Vamos a tener también las medidas correctivas, ¿no? La descripción de la medida correctiva que se va a tomar para eliminar, que puede ser en este caso, pues, la capacitación, retroalimentación al personal en la importancia del uso del EPP, la capacitación y retroalimentación al personal del procedimiento del trabajo de soldadura, donde va a incluir pues el tema del uso de los EPPs adecuados para poder realizar esta actividad. No, la actualización por ahí del IPRC en caso no se haya contemplado, ¿no? Algún riesgo, etcétera. Y sobre todo ello, ¿no? ¿Cómo se va a asegurar la organización de que este accidente no va a volver a ocurrir? El responsable de ejecutar esta acción correctiva o medida correctiva, la fecha de ejecución, el estado, ¿no? En el que se va a encontrar el programado, ejecutado o retrasado, en caso todavía pues no se haya realizado, ya haya pasado la fecha, y la fecha real de cierre, ¿no? De cuando ya se ejecutó esta actividad. Listo. Vamos a ver pues el responsable del registro y la firma. Este es el primer formato que vamos a revisar. También vamos a tener por acá el manifiesto de accidentes e incidentes. Listo. Dentro de este manifiesto de incidentes y incidentes, ya no vamos a encontrar que nos pidan información del SCTR. ¿Por qué? Porque no se ha naturalizado el accidente, ¿ok? Entonces aquí, perdón, dentro de este manifiesto vamos a encontrar información de los involucrados o los testigos que van a dar información acerca de este accidente. Y vamos a tener acá que ellos van a ir escogiendo, ¿no? ¿Qué ha sido? Si un accidente de pérdida con lesión o ha habido una pérdida material, un incidente, casi pérdida sin lesión. Antes del suceso, ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿No? Después del suceso también. Y durante el suceso también. ¿Qué fue lo que ellos han estado visualizando, ¿no? En todo este proceso donde se realizó este accidente, ¿no? Dentro de la organización. Las causas aparentes del evento, ¿no? Y las acciones tomadas inmediatas, llamar al supervisor, realizar los primeros auxilios al trabajador, llamar a la clínica, ¿no? Etcétera. Y las recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Qué recomiendan ellos para que esto no vuelva a suceder en la organización? Y aquí vamos a tener lo que les comentaba, ¿no? Importante, la firma de la persona y la huella, y que la información consignada tiene o es considerada como una declaración jurada, pero también pues es confidencial, ¿no? Y aquí vamos a tener este manifiesto, un modelo de manifiesto. Esto ya no está en estos formatos referenciales, pero es importante tener este manifiesto de accidentes o incidentes para que nos ayuden con esta investigación del accidente. Listo, vamos a revisar el incidentes peligrosos, que era lo que les estaba comentando hace un momento. Aquí en el tema de incidentes ya no vamos a tener que nos soliciten la información del SCTR porque se entiende que no se ha naturalizado este accidente de trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener los datos del empleador principal de igual forma, ¿ok? Vamos a tener los datos del empleador de tercerización, intermediación, contratistas, subcontratistas u otros, datos del trabajador, ya, ok, que ha tenido este incidente, investigación del incidente, si es un incidente peligroso, marcar una X, el número potencial de trabajadores afectados y el número de pobladores potencialmente afectados, ¿no? En la comunidad. Y acá, el incidente, que puede ser, por ejemplo, un amago de incendio por sobrecalentamiento de material inflamable, ¿no? No se suscitó, no se dio el incendio, no hubo un accidente de trabajo, pero hubo este amago, ¿no? Y este inicio, y en ese momento, pues, se pudo haber utilizado un extintor y
acabar con este mago de incendio. Detallar el tipo de primeros auxilios, ¿no? Recordemos que el incidente también puede catalogarse aquel accidente que es muy leve, ¿no? Que requiere solamente primeros auxilios y pues es al ser pues muy leve no se requiere la asistencia a estas clínicas, ¿no? Y definitivamente ya es decisión pues del empleador si esta persona se retorna a su casa a descansar, el día siguiente regresa a la organización, ¿no? Pero como les comento, pues tiene que haber sido una situación bastante leve en la que solamente haya necesitado un tema de primeros auxilios y retorna a trabajar. Vamos a tener fecha y hora en la que ocurrió también el incidente, la fecha de inicio de la investigación del accidente, el lugar exacto donde ocurrió este incidente peligroso, la descripción de este incidente peligroso o incidente, la descripción de causas que originan el incidente peligroso o incidente también, causas inmediatas, causas básicas y faltas de control que se pudieron haber dado en este incidente, ¿no? Incidente peligroso que ocurrió en la organización, las medidas correctivas, ¿ok? Aquí vamos a tener de igual forma los responsables, fecha de ejecución, el estado realizado, pendiente en ejecución y si ya está cerrado o no, ¿no? Con la fecha de cierre. Responsables del registro, quienes se van a encargar de almacenar estos registros. Listo. Aquí vamos a tener también otro formato importante, ya que es las estadísticas en temas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Ok? ¿Quién tiene pues la función de revisar estas estadísticas de forma mensual? ¿O quién es el responsable de poder verificar que se haya llenado correctamente, ¿no? Estas estadísticas de seguridad y salud en el trabajo? No sé si por el chat alguien quisiera comentar. ¿Quién tiene la función de pues poder revisar estas estadísticas mensuales en materias de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Me comentan por ahí si alguien por ahí recuerda qué es lo que hemos revisado en las clases anteriores. Y si por ahí todavía no recordamos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de hacer seguimiento a estas estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Esto es el formato también referencial, donde vamos a tener el número de trabajadores, el número de horas de hombres trabajando mensual, el número de horas acumuladas, que va a ser la suma, número de horas en capacitación del personal, el índice de capacitación que vendría a ser el número de horas capacitadas sobre el número de horas de hombre trabajando mensual. Y aquí vamos a tener la numeración de accidente mortal y de incidente leve, ¿no? Accidente leve, perdón. Y luego, en tema de los accidentes, por acá que vamos a tener incapacitantes, se va a realizar esta medición. En accidente mortal, pues vamos a tener uno, ¿no? Y no va a haber, pues, el tema de los días perdidos acumulados, etcétera. Pero en el caso de incapacitante, sí, vamos a tener el accidente incapacitante mensual, el accidente incapacitante acumulado, el número de días perdidos y el número de días acumulados. ¿Ok? Entonces aquí de igual forma vamos a ver el acumulado, que el número de días perdidos que es del descanso médico que se le ha dado a la persona y el número de días acumulados, ¿no? Y vamos a tener estos valores que son importantes por acá. El índice de frecuencia mensual, ¿no? El IF, el índice de frecuencia acumulada, que vendría a ser pues la suma. El índice de gravedad mensual, el índice de gravedad acumulada y el índice de accidentabilidad, ¿no? En este caso, el índice de frecuencia mensual lo vamos a tener con el número de accidente incapacitante mensual, ¿no? Entre el número de horas de hombres trabajando de forma mensual multiplicado por 1.000.000, ¿ok? Y aquí vamos a tener el índice de frecuencia mensual. El índice de frecuencia acumulada, que vendría a ser con los datos acumulados, el índice de gravedad mensual, donde vamos a ver el número de días perdidos acumulados sobre el número de horas trabajadas multiplicado también por 1.000.000.
Vamos a tener la suma, ¿no? También en los acumulados, y la accidentabilidad que vendría a ser la multiplicación del índice de frecuencia y el índice de gravedad dividido entre 1000. ¿Ok? Aquí vamos a tener esta formulación. En el caso de enfermedades ocupacionales también vamos a tener que registrarla. Enfermedad ocupacional, ¿no? Acá sí podemos tener 1, acá 2, vemos que en el acumulado va a ir sumando, ¿no? El número de enfermedades ocupacionales acumuladas. El número de trabajadores expuestos a la gente, ¿no? ¿Cuántas personas van a ser? Que vendría a ser igual al número de trabajadores de la organización. La tasa de incidencia, y aquí vamos a tener el número de enfermedades ocupacionales, y aquí lo vamos a tener sobre, me parece que por aquí está, sobre el número de trabajadores expuestos, ¿no? Que vendría a ser pues el número valor que está por aquí, el número de trabajadores, y finalmente multiplicado por 1.000.000, ¿ok? De igual manera, aquí vamos a tener el acumulado, que vendría a ser pues la suma progresiva de esta tasa de incidencia acumulada, ¿no? Y así vamos a ir llenando nosotros la información de este registro de estadísticas. ¿Ok? ¿Quién lo llena? El Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo, el área de SOMA de la organización, llena este formato para poder tener la información al día para el comité y para la revisión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Entonces aquí ellos van revisando cómo va la estadística, cómo vamos a tener, si es que ha habido o no accidentes o incidentes en la organización, y si por aquí va mejorando su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también. Listo, entonces aquí vamos a tener este formato también, que es importante, y vamos por aquí ya ir retornando a la presentación. Ok. Vamos a tener el método de análisis causal, por ejemplo, ¿ok? Aquí vamos a tener el camión sufrió desperfectos, la grúa dobló las uñas de carga, quedó fuera de servicio, el chofer sufrió o resultó con una cadera rota, con la cadera rota, y hay 6 meses en inhabilitación. No, esta es la pérdida que ocasionó el accidente. ¿Cuál fue el accidente? Un operador de grúa de horquilla cuenta que chocó con un camión estacionado en el área de carga, atropellando al chofer. ¿No? Entonces aquí ya vamos a tener cuál es el accidente y cuál es la pérdida ocasionada, ¿no? La consecuencia de este accidente. Y hacia atrás vamos a evaluar estas causas inmediatas. Iba un poco rápido, ¿no? Que es la condición, o perdón, el acto inseguro, ¿no? Iba rápido. Y esto, la condición era el turno de noche y había poca iluminación. Esa es la condición insegura, ¿no? No había mucha iluminación. Y en las causas base, ¿no? De iba un poco rápido, vamos a tener, estaba nervioso por una discusión con su jefe, venía de otra empresa y no conocía las normas, no recibió inducción de seguridad. Y el turno noche no se había limpiado la luminaria hace 6 meses. Y la falta de control que ocasionó esta causa base es que los jefes no conversaban con los trabajadores, había falta de comunicación, ¿no? Y la inducción se realizaba una vez por semana, ¿no? Entonces, por aquí algunas empresas que también tienen esta situación de que realizan esta inducción una vez a la semana, y que por aquí si el trabajador entregó el día lunes, el día martes, tiene que esperar hasta el día lunes para que se pueda realizar la inducción. No, les comentaba cuando estábamos realizando la clase de inducción que se puede por aquí realizar esta inducción general de temas como política, objetivos de calidad, por aquí generales de la organización, pero específicos de las actividades, de los peligros a los que va a estar expuesto el trabajador, no. Debe ser antes de poder iniciar las actividades de trabajo. Entonces aquí este proceso de inducción está mal especificado, mal detallado en la organización. No, y en el tema de las luminarias, tenemos que el programa de mantenimiento no contempla las luminarias y en las inspecciones no se revisa la iluminación, o sea, se debe incluir. Aquí está el formato que hemos revisado, ¿no? Acá está por aquí el concepto también para que ustedes lo revisen, ¿no? Ahí de lo que estábamos viendo, relaciona el número de días perdidos por 1.000.000 entre el total de horas de hombres trabajados, ¿no? Etcétera. La accidentabilidad, que vendría a ser la multiplicación del índice de frecuencia por gravedad entre 1000, ¿no? Que es tal cual lo que hemos revisado en el formato.
Listo. Entonces aquí vamos a ver un pequeño taller, ¿ok? De una investigación por accidentes. A ver, vamos a ir pasándonos por acá. Ok. En este es el caso práctico, ¿no? Y se analiza el accidente ocurrido al señor Leoncio Rebolledo según el modelo de causalidad de accidente. Y los datos generales es el lugar de trabajo, la sala de caldera, el trabajo, la limpieza de canaletas de aguas de lluvia, ¿no? Y aquí vamos a tener qué es la descripción del accidente o cuál es la descripción del accidente. De acuerdo a lo relatado por indica que el señor Rebolledo, quien se ocasionó la, bueno, quien se accidentó, se encontraba en el techo de la sala de la caldera, escuchando música con audífonos, tratando de cortar una rama del árbol que se encontraba cercano a la sala, sosteniendo con una mano la rama y con la otra el serrucho, cuando al parecer perdió el equilibrio, cayendo con el cuerpo hacia adelante y la cabeza hacia abajo desde una altura de 2.7 metros al interior de la sala de caldera. El jefe directo del accidentado, el señor Alfredo, señaló que el señor Rebolledo se le había asignado la tarea de limpiar canaletas del desagüe de los techos y corte de ramas, o sea, sí estaba realizando una actividad que le había encomendado el empleador. En el lugar del accidente se observó que aparentemente el accidentado habría colocado una tabla de 1.6 pulgadas sobre la techedumbre, objeto de mejorar la superficie de apoyo sobre las planchas, no del techo, situación que se puede comprobar en las fotografías. Recordemos que dentro del kit tenemos que tomar estas evidencias respectivas para ver cómo se encontraba el lugar donde se suscitó este accidente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la escalera que usó para subir, vamos a tener el techo, las canaletas, aquí está sucio, ¿no? Y la tarea encomendada pues era realizar la limpieza de estas canaletas. Vamos a ver esta madera que utilizó la persona para poder caminar sobre este techo y poder realizar la actividad de corte de las ramas. Se encontraron también los audífonos, ¿no? Donde estaba escuchando la música esta persona, pudiendo ocasionarle igual una distracción. Listo. Entonces aquí, adelantándonos a la investigación del accidente, nosotros vamos a ver, pues, actos inseguros y condiciones inseguras. No, por el chat, no sé si alguien quisiera participar de estas imágenes. ¿Cuál es el acto inseguro que ustedes presencian dentro del caso que hemos leído? ¿No? ¿Cuál sería la situación que ocasionó que esta persona tenga este accidente? ¿O cuál fue una de las tantas causas que pudo haber ocasionado este accidente? No, en una lluvia de ideas podemos ir comentando por aquí por el chat. Hoy por aquí yo no puedo visualizar. A ver, ya, listo. Ahora sí, ya tengo acceso al chat para que me puedan comentar qué es lo que ustedes pueden ver, ¿no? En el caso, pues, de esta persona que subió, estaba escuchando música, por aquí utilizó esta escalera para subir al techo, ¿no? Le colocó esta tabla para poder hacer más sólida la superficie y poder realizar esta actividad que se le había encomendado por el empleador. A ver, alguien se anime en el chat para poder participar, me comentan, o alguien que quiera aprender su audio por ahí y pueda comentarnos eh, cuáles son los actos o condiciones inseguras que pueden ver dentro de este accidente. Acto inseguro sería la distracción por los audífonos al escuchar la música. Exacto, ¿no? Esa sería pues la condición insegura, ¿no? En la que ocasiona que por ahí la persona pierda el equilibrio, ¿no? Y se caiga. ¿Y cuáles serían las condiciones inseguras que podemos ver aquí? ¿No? Acá como condición insegura, por ejemplo, es este hueco en el techo, ¿no? Que puede pues generar una inestabilidad en el techo, y esta madera también, ¿no? Que ya es una situación que se conoce y que sobre eso el trabajador pues pone una madera, ¿no? Para estabilizar este techo. ¿Qué más vamos a tener por aquí? La escalera de Oh, acceso. exacto, ¿no? Esta escalera de acceso pues Escalera. no es adecuada para poder pues realizar esta actividad también, ¿no? Está encima sobre este techo que no está estable. Y por otro lado vamos a tener faltas de control también, ¿como qué? Como no haber La procedimientos de escalera, trabajo, ¿sí?
El trabajador no ha seguido adecuadamente su procedimiento de Exacto, trabajo. ¿no? Aquí vamos a tener también que la persona o no ha seguido su procedimiento o por acá no se ha establecido correctamente cómo realizar la actividad, generando una situación que se suscitó, bueno, o que ocasiona este accidente de trabajo, ¿no? Entonces, por aquí vamos a tener pues la importancia de poder realizar esta investigación de accidentes, no teniendo en consideración todos los puntos que por aquí puedan ocasionar o puedan ser causales de el accidente de esta persona. No vamos a tener también que esta persona estaba tomando con una mano la rama, con la otra el serrucho en una superficie inestable, no lo que finalmente ocasiona que esta persona se inhabilita. ¿No? Entonces vamos a tener estas causas inmediatas, ¿no? Donde vamos a detallar estos causas subestándar, condiciones inseguras, vamos a detallar las causas básicas, factores personales, capacidad física, fisiológica inadecuada, capacidad mental, psicológica inadecuada, tensión física, aquí nos va a colocar, ¿no? Y nosotros podemos ir viendo cuál es lo que por aquí ha generado. En este caso, pues vamos a tener dentro de las causas básicas, ¿no? Por aquí, que pueda haber liderazgo y o supervisión inadecuada, ¿no? Porque la persona o el jefe le manda a realizar esta actividad sabiendo esas condiciones inseguras, ¿no? Entonces vamos a tener una supervisión inadecuada también, ingeniería inadecuada también porque finalmente no se dieron las condiciones de trabajo adecuadas para poder realizar esta actividad. Herramientas y equipo inadecuado también hemos visto en este caso, porque vamos a tener una escalera no apta para la ejecución de este trabajo, superficies inestables, mantenimiento inadecuado también, porque al parecer pues este techo no se le había realizado pues mantenimiento, viendo ya este hueco que tenía en la parte central y que los trabajadores lo conocían, ¿no? Porque él antes de subir pues sube con su tabla todavía para colocarla y pueda estabilizar la superficie y realice la actividad. Y aquí lo vamos a colocar, ¿no? Dentro de nuestra investigación de causas, así más o menos como el arbolito que nosotros hemos visto de forma horizontal. El accidente, cuál es la pérdida, ¿no? Y cuáles son las causales hacia atrás. Y esto lo tenemos que adjuntar a este formato donde vamos a colocar finalmente el resumen, ¿no? De cuáles son las causas que han ocasionado este accidente. Aquí vamos a tener también otro tipo de accidentes. De igual forma, por ejemplo, vamos a tener este accidente. Ya lo vamos a leer rapidito. Para realizar esta tarea, el accidentado solicitó a un compañero de trabajo. ¿Y cuál es la tarea que le habían solicitado? Recoger un bulto de un cajón de embalaje de grandes dimensiones del almacén que se utilizan para guardar las pertenencias de los clientes durante normalmente largos periodos de tiempo. Dado que el cajón se encontraba a 3 metros de altura, se ayudó con una plataforma de trabajo acoplada a un apilador eléctrico con conductor a pie, ¿no? Y para poder realizar la tarea, el accidentado solicitó a un compañero de trabajo que manejase el apilador y que acoplara la plataforma de trabajo e izaje hasta la altura del cajón para unir la plataforma del apilador, acoplar las horquillas a los laterales de la plataforma, ¿no? Que está dotado de canales para tal fin. Se procedió a realizar el acople por un lateral que carece de dichos canales, luego se elevó la plataforma con el trabajador hasta la altura del cajón. En el momento de la elevación, la plataforma se desestabilizó, provocando la pérdida de equilibrio del trabajador de tal forma que se precipitó contra el suelo. Debido a la caída, este trabajador sufrió una fractura traumática del vaso, ¿no? Entonces, aquí nos dan detalles, ¿no? Del accidente y vamos a tener por aquí, voy a pasar a la imagen, ¿no? Aquí vemos esta parte inferior, ¿no? La figura número 2 de la carretilla que se utilizó. ¿Y qué fue lo que hicieron, no? Por acá colocaron las horquillas ya de este apilador y no las ingresaron por donde correspondía dentro de esta carretilla, ¿no? Y finalmente esta carretilla, al no estar sujeta adecuadamente, ¿no? Tal cual como se ha construido, elaborado para poder este apilador subirlo, se desestabiliza y esta persona se cae y tiene una fractura, ¿no? Entonces aquí vamos a ver condiciones inseguras. Por aquí
probablemente el desorden, pero más vamos a ver un acto subestándar, ¿no? Que el trabajador no utiliza correctamente esta carretilla, ¿no? Y al momento de pues poder elevarse para colocar este producto, almacenarlo adecuadamente, eh, se cae y se desestabiliza, ¿no? Más con la carga, pues peor, ¿no? Se ocasiona pues este movimiento en la carretilla, lo que finalmente hace que el trabajador se caiga y se fracture, ¿no? Entonces, es importante tomar las fotografías adecuadas, el manifiesto por acá del conductor, que también pues realizó este acto inseguro, ¿no? Y fue la suma, ¿no? De dos personas, quien finalmente se accidenta es la persona que subió en el elevador. ¿No? Entonces aquí es importante pues poder identificar, ¿no? Cómo se va a seguir este procedimiento de trabajo, porque es habitual, ¿no? Entonces, como lo mencionaba en el mismo texto del accidente, ¿no? Normalmente los clientes dejan estos embalajes durante bastante tiempo, entonces se entiende de que es una actividad rutinaria que realizan estos trabajadores, pero aún así no tienen claro cómo va a ser esta actividad de carga y descarga de estas cajas, ¿no? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, como conclusiones de esta investigación, que se va a incomplar o se va a mostrar un video formativo para el personal y una prueba práctica que consiste en trasladar la carga de un lado al otro del almacén manejando la carretilla elevadora o la transleta eléctrica. Presenta certificado médico que acredita que el trabajador era apto para el desempeño de las tareas. El puesto de trabajo del accidente es el de mozo de almacén y su función habitual consistía en el traslado de cargas mediante esta carretilla y el accidentado tiene una experiencia de 7 años. O sea, fue un acto inseguro. La empresa presenta estos registros que incluye la firma del accidentado que acredita que se le entregó también zapatos de seguridad y el EPP adecuado para poder realizar sus actividades, ¿no? Entonces, aquí, dentro de estas conclusiones, ¿no? Se determina que este acto inseguro del trabajador finalmente fue la causal de este accidente, ¿no? Como en el anterior caso que teníamos una suma, ¿no? Tanto las condiciones inseguras como el acto subestándar que realiza el trabajador, ¿no? Entonces, por ello es importante poder mirar por todos lados y poder tomar fotografías a la zona donde se suscita este accidente para poder por aquí deslindar la parte de condiciones inseguras que hayan podido ocasionar este accidente de trabajo, ¿no? Aquí están las fotografías, ¿no? Que también son parte y el formato donde se tiene que llenar pues esta información importante. A ver, aquí, claro, ahí su compañero comentaba, ¿no? Me parece que del caso anterior podríamos hablar también de un control de ingeniería si hablamos de las medidas de control, por supuesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, si puede ver desde la perspectiva de este o del anterior accidente, se pueden emplear controles de ingeniería también, ¿no? Pueden haber o elaborarse lugares donde estas personas puedan subir, ¿no? Y puedan pues elevarse como ascensores y finalmente ocupar o colocar las cargas en una situación pues que genere un menor riesgo a la seguridad de los trabajadores, de igual forma para realizar las otras actividades, ¿no? Del cortado de ramas. Ya va a depender pues de cuáles son las acciones que se tome la organización, de cuál es su compromiso, la solidez en la parte de seguridad y salud en el trabajo y que finalmente pues se logre que este accidente no vuelva a ocurrir, ¿no? Es lo que se busca, que otra vez este accidente no se naturalice de igual forma el anterior accidente, que ya en la próxima vez cuando una persona suba a limpiar las canaletas, ¿no? De agua del techo, se tenga pues todo una superficie sólida, se tenga también pues equipos adecuados para realizar el traslado de esta persona en la parte superior del techo, no EPPs adecuados, una línea de vida también que no lo habíamos comentado que es importante, arnés de seguridad, para que se tenga este control también implementado, ¿no? En caso se suscite algo, esta persona pues queda suspendida y ya no cae a esto 2.7 metros, me parece, de altura que teníamos el techo, ¿no? Entonces, es importante